Bueno, muy buenos días, queridos amigos de Colombia, América y Europa. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes. Continuamos con este programa que iniciamos en la sesión pasada para determinar cuál fue y cuál será el devenir histórico de la escolástica en la historia de la Nueva Granada. Obviamente, basado en las teorías que nos rigieron a partir de la Edad Media y que fueron transmitiéndose a través de los años, cuyas prácticas vinieron aquí a Hispanoamérica y que fueron implantadas tanto por los grupos de franciscanos, dominicanos en las diferentes universidades acentuadas en el continente. Bienvenidos nuevamente. Desde el Castillo Meta, las artonitas de Azodeleite vuelan por todo el país con clic. Un producto PEDET que hoy llega más alto. Pero sin duda, el máximo representante de la teología dominicana y en general de la escolástica es Santo Tomás de Aquino. Nació en 1225 y muere en el año 1274. Es elevado al rango de doctor de la Iglesia. En su magna obra, Summa Theologica o Summa Theologiae, aceptó el empirismo aristotélico y su teoría helimórfica y la distinción entre dos clases de intelecto, de la filosofía árabe Avicena tomó la distinción, que entre otras razones es ajena a los griegos, entre ser de esencia y el ser de la existencia. Dios se hace comprensible únicamente a través de una doble analogía. Es así como Santo Tomás elabora una fusión platónica aristotélica, el tomismo, que con sus argumentos cosmológicos y teológicos para demostrar la existencia de Dios han sido la base fundamental de la filosofía cristiana durante muchos siglos. O sea que la demarcación entre la filosofía y creencia religiosa llevada a cabo por Santo Tomás de Aquino inicia el proceso de independencia de la razón a partir del siglo siguiente y representará desde luego el fin de la filosofía medieval y el comienzo de la filosofía moderna. Esa es la gran importancia de Santo Tomás de Aquino. Si nosotros queremos entrar en esa separación de la filosofía y de la teología, inevitablemente tendremos que llegar a los franciscanos y su importancia en este periodo. O sea, los dos máximos representantes son Juan Duns Escoto, llamado Doctor Sutil, y Guillermo de Ockham, para quien la inteligibilidad del mundo y principalmente la de Dios
serían firmemente cuestionadas. Misma línea de pensamiento que sería una continuación por sus sucesores y que daría por resultados la decadencia de la escolástica. Esto es una cosa supremamente importante. Y procedente de ambos también sería la escuela de Oxford, ¿sí? Sobre todo con Bacon, centrada en el estudio de la naturaleza, que defiende la posibilidad de una ciencia experimental apoyada en las matemáticas contra el tomismo dominante. La polémica de los universales se termina decantando por los nominalistas, lo que deja un espacio a la filosofía más allá de la teología. Escoto, que es un franciscano de origen escocés, llega a la idea de Dios, el ser infinito, como una nación alcanzada por vía metafísica. Esta está mejor entendida por el franciscano en su escrito de sentido aristotélico como la ciencia del ser en cuanto al ser mismo. Establece así una autonomía de la filosofía y la teología, pues es claro que cada una de estas disciplinas, o mejor, cada una de estas disciplinas tiene su método y objeto propio, aunque para Escoto la teología supone desde luego una metafísica. El escolasticismo, ¿sí? Es una renovación de carácter, como lo hemos visto, o mejor lo mencioné anteriormente, de carácter renacentista, que surge de los siglos XV y XVI, con España como centro principal. Esto es muy importante porque de aquí es que viene la fundación de esos centros de pensamiento a través de la universidad en Hispanoamérica. Ahora, como centro principal está particularmente asociada a las órdenes de los dominicos y la jesuítica. Este escolasticismo, llamémoslo tardío, tendrá en la jesuítica español un representante, española mejor, un representante autónomo, que es Francisco Suárez. Francisco Suárez nació hacia el año 1547-48, él fallece hacia 1517, es uno de sus máximos exponentes. Hay que leer la obra de él, que es muy, muy importante para entenderlo en un contexto más viable, más entendible, y que nosotros podamos discutir en un próximo programa que vamos a tener sobre esto, porque antes este preámbulo está para poder entender cuál fue la influencia de esta tomística en la independencia y en las revoluciones americanas. Pues bien, las disputaciones metafísicas, que es su ópera prima, la escribió hacia 1597, que entre otras cosas está escrita en latín. Se resume y se moderniza toda la tradición escolástica anterior y se sientan las bases del derecho natural de Hugo Grocio. Su obra fecunda en inspiraciones ulteriores
fue desde luego muy influyente a lo largo del siglo XVII y XVIII. Y todavía se pueden encontrar ecos de ella, inclusive en Hegel y también en Heidegger. Si bien continúa la tradición aristotélica de la filosofía española, añade elementos que más tarde vamos a ver cómo se concentra en el nominalismo. Así pues, para nuestro amigo Suárez, la distinción entre esencia y existencia es solamente una distinción de razón y de hecho. Cada existencia tiene su propia, digamos, su propia esencia como tal. Es más, según esta teoría, solo Dios, en tanto que ser en sí, es capaz de percibir la distinción en el ser en otro, es decir, las criaturas. El cogito de René Descartes o Descartes surge de la noción suareziniana, llamémosla así, de sustancia espiritual creada, que razona por intuición. También la mónada de Gottfried Leibniz, y proviene de otra noción, una existencia como distinción de la razón. Esto es muy importante porque llegamos a la teoría filosófica importantísima de todos los tiempos, de uno de mis grandes maestros, inspiradores de las lecturas y todas estas razones, como lo es Baruch Spinoza, que también tienen su origen en la filosofía de Suárez, y el sujeto trascendental de Kant. O sea, Suárez es un influenciador formidable, ¿no? Se inspira es más, Kant se inspira en la noción de analogía, de atribución manejada en esta tradición escolástica. ¿Y qué podemos decir, por ejemplo, de la neoescolástica? En el siglo XIX se produce un resurgimiento de la escolástica denominado neoescolástica, y en el siglo XX, es más, en el siglo XX surgirá el neotomismo, cuyas figuras más representativas son Jacques Maritain, ¿sí?, y Etienne Gilson. Ambos contribuyeron a difundir el tomismo en la cultura laica. Merece también que los destaquemos, en este caso, Mercier, Forge, Sigliara, ¿qué más les digo yo? Torrel, Mandonet, Reginaldo, bueno, Whipple, muy importante, Russell cita en la historia de la filosofía, Russell, por ejemplo, cita en la historia de la filosofía occidental a Teichner, quien dice que el verdadero descendiente de Aquino es la teoría del valor del trabajo, siendo el último de los escolásticos Karl Marx en economía. Mira hasta dónde llegamos, cómo todo este pensamiento que viene desde la Edad Media, ¿sí?, termina en un hombre de pensamiento formidable como lo fue Marx en su obra Economía, que tiene desde luego muchos detractores, pero como filosofía hay que mirarlo y hay que estudiarlo a fondo,
Esperamos hacerlo también en un próximo programa, ponerlo para que lo digiramos como debe ser, porque hay muchas contraposiciones a las posturas marxistas. La gran mayoría impuestas por Occidente. Del campo a las grandes góndolas. 18 productos de nuestros territorios ya se venden en el Grupo Éxito Compaysana. Muy bien. O sea que podemos llegar a un balance del tomismo en el siglo XX como un balance muy positivo. En este siglo merece destacarse, desde luego, una labor fundamental que han realizado los dominicos españoles, que además de los que ya hemos citado, yo agregaría a Victorino Rodríguez, Guillermo Fraile, a Teófilo Úrdanos, a Santiago Ramírez, que son autores de historia de la filosofía, y Anselmo Fernández, muy importante, que también lo recomiendo. En la actualidad continúan con esa enseñanza filosófica de Santo Tomás, José Todoli, Juan Guillermo Gallego también, Vicente Cudeiro, igualmente Mateo Febrer, Marcos Manzanedo, que tiene unos estudios maravillosos acerca del tomismo. Uno de los filósofos más importantes de los dominicos, indudablemente, fue el español Fernando Lobato, que llegó a ser rector de la Facultad de Teología de Lugano, en Suiza. Y aquí hay otro importante influenciador de la misma teoría tomística. Es un jesuita de la cual yo he leído un par de obras, Ramón Orlandis, inspirador de la revista Cristiandad, que hay que leerla también, quien formó con Bofill y Francisco Canals, empezó a conocer o a dar a conocer la escuela tomística de Barcelona, muy importante, unas obras que no podemos dejar pasar desapercibidas. Y hay otros personajes que yo recomiendo para tener una masa crítica que han contribuido al florecimiento del tomismo. Por ejemplo, Ángel González Álvarez, Leopoldo Palacios, Antonio Millán Puelles, Leonardo Castellani, Ángel Luis González, Miguel Ayuso, Rafael Gambra, Tomás Melendo, Armando Segura y Javier Pérez Guerrero. Tienen unas obras muy importantes que siguen la continuidad y nuevas teorías sobre el tomismo, sobre todo influenciados muchos por la historia, o sea, están entrelazando temas históricos,
fundacionales del tomismo, ¿sí?, agregados y en una historia comparada con la filosofía. En Argentina también hay gente muy importante, digamos Tomás Casares, Diresi, Ignacio Cepich, me gusta mucho, en su primera época sobre todo, Guido Soaje Ramos, importante, Ismael Quilers y el dominico Domingo Bacio, entre otros. Hay una obra muy importante, o mejor, unos escritos muy importantes, por ejemplo, del Papa Francisco, que están tomados, entre otras razones. Yo recomiendo que lo lean en Fratelli Tutti, y esa comparación que hace para llegar a las clases menos favorecidas y cuál es la filosofía determinante, o mejor, preponderante, contrastada contra los últimos acontecimientos geopolíticos en América, que siempre ha sido un reverbero entre izquierdas y derechas. Y no propiamente llegar al camino del centro, no, se trata es de poner un balance, un equilibrio de acciones filosóficas para poder llegar al entendimiento. Yo siempre insisto mucho, en nuestros países cabemos todos. Lo que pasa es que la clase dirigente se ha empeñado en mantener el estatus de una clase dominante versus una clase oprimida. En resumen, vamos a dar un resumen de todo lo anterior, de lo que hemos mencionado. Digamos que la escolástica fue el sistema educativo y filosófico predominante en la Nueva Granada entre los siglos XVI y XVIII. Ahora, su principal característica fue la subordinación de la razón a la teología bajo el principio de que la filosofía debía servir a la comprensión y defensa de la fe cristiana. Este modelo fue impartido principalmente por las órdenes religiosas en colegios mayores y universidades, basándose en el aristotelismo, tomismo como estructura central del pensamiento. En este mismo contexto, la escolástica funcionó como una herramienta intelectual destinada a formar una élite capaz de sostener la estructura social y religiosa colonial, supremamente importante. Su método de enseñanza se organizaba en tres prácticas fundamentales: la lectio, o sea, lectura o comentario de textos. Digamos que el dictatio, dictado del conocimiento, y el disputatio, debate lógico. Estas dinámicas promovían un pensamiento analítico y riguroso, aunque siempre dentro de los límites establecidos por la autoridad religiosa. Uno de los principios centrales de la escolástica fue la relación entre la fe y la razón, aunque se buscaba una armonía entre ambas. La razón siempre quedaba subordinada a la fe. Y eso inclusive lo vemos hasta nuestros días. Siguiendo la idea de la filosofía o filosofía, ancilia teología, o sea, la filosofía es sierva de la teología. Esto implicaba que cualquier contradicción debía resolverse a favor
de la doctrina religiosa. Además, desde luego, el conocimiento se fundamentaba en las autoritas, es decir, en textos clásicos como la Biblia y las obras de Santo Tomás de Aquino. A nivel histórico, la escolástica no fue un fenómeno exclusivo de la Nueva Granada, sino que se originó en la Europa medieval entre los siglos XI y XV. Surgió como un intento de reconciliar la teología cristiana con la filosofía clásica o grecolatina, especialmente con el pensamiento de Aristóteles. También se incorporó influencias del pensamiento árabe y judío, tal como lo vimos anteriormente, lo que desde luego enriqueció el desarrollo intelectual. O sea, que la evolución de la escolástica puede dividirse en tres etapas principales. En la primera se afirmaba una total identificación entre la fe y la razón. En la segunda se reconocía una relación parcial entre ambas. Finalmente, en la tercera etapa se produjo una separación más clara entre la filosofía y la teología. Este proceso, desde luego, marcó el inicio de la independencia del pensamiento racional que caracterizaría la modernidad. Cronológicamente, ahora bien, la escolástica también atravesó tres períodos. El primero, que fue del siglo IX al siglo XII, estuvo dominada por el debate sobre los universales, enfrentando a realistas, nominalistas y conceptualistas. El segundo, o sea, entre el siglo XII y el XIII, representó el auge del pensamiento escolástico con la incorporación directa de Aristóteles y el desarrollo de grandes sistemas teológicos. Y el tercero, que lo vemos en el siglo XV, marcó su decadencia con la separación entre la filosofía y la teología, impulsada por pensadores como Guillermo de Ockham. Hasta ahí podemos determinar cuál fue esa dicotomía, pero entre los principales representantes de la escolástica se destacan figuras como Anselmo de Canterbury, considerado el padre del método escolástico; Pedro Abelardo, quien también desarrolló la lógica dialéctica; Alberto Magno, introductor del aristotelismo; y Santo Tomás de Aquino, el máximo exponente del tomismo. Este último logró una síntesis entre la fe y la razón que influenció fundamentalmente el pensamiento occidental, especialmente a través de su monumental obra Suma Teológica. Y en la etapa final, conocida como la Baja Escolástica, surgieron nuevas corrientes como el nominalismo, que cuestionaban la existencia de los universales y daban mayor importancia a la experiencia empírica. Esto contribuyó a debilitar la unidad del sistema escolástico y abrió el camino hacia el pensamiento científico moderno. A pesar de su decadencia, la escolástica experimentó un renacimiento en los siglos XV y XVI, especialmente en España, con el llamado segundo escolasticismo. Más adelante, en los siglos
XIX y XX surgió la neoescolástica, que buscó revitalizar el pensamiento tomista en el contexto moderno. Es decir, en conclusión, la escolástica en la Nueva Granada no solo fue un método educativo, sino un sistema integral de pensamiento que moldeó la formación intelectual y cultural de la sociedad colonial, aunque limitada por su dependencia de la autoridad y de la religión. Esto lo vemos en los libros que se publicaron, en los primeros libros, dentro de los cuales yo tengo una crítica a veces severa, ¿sí? Porque están pasados por el tamiz o el báculo del obispo de turno versus el mandato del gobernante de turno. O sea, un cruce de cables que no le permiten a uno ahondar en lo que es la hermenéutica y en lo que es la filosofía independentista y en la filosofía que nos trajo esas corrientes de pensamiento que venían como un hilo conductor desde la Edad Media. ¿A dónde queremos llegar? Al promovido, digamos, contexto de que no hay que tragar entero, de que hay que comparar, de que hay que hacer paleografía, ¿sí? Y aunque limitado, desde luego, por la dependencia de la autoridad y la religión, nosotros podemos llegar al desarrollo del razonamiento lógico y la argumentación, sobre todo bien estructurada, dejando una huella duradera en la historia del pensamiento occidental, que se reflejó en los diferentes escritos de grandes pensadores nuestros, de comienzos y finales del siglo XIX, de grandes historiadores que trataron por lo menos de impulsar una filosofía por qué llegamos a una independencia y por qué llegamos a la creación de una nueva república. Caso concreto, y lo mencionamos en un programa anterior, la Carta de Jamaica, o el delirio sobre el Chimborazo, o el Congreso de Angostura, que suscribió Simón Bolívar, y también las proclamas, los mensajes teórico-prácticos, políticos, el silogismo, la profundidad intelectual de un hombre de Estado como Francisco de Paula Santander, la filosofía engrandecida en la mente brillante de Antonio Nariño y en las posturas jurídicas, revolucionarias, conceptuales de un hombre de la grandeza de don Camilo Torres. A ellos, en nuestros próximos programas, les daremos el sitial y el honor que merecen en la historia, no solamente de la Nueva Granada, sino de América. Nos vemos en el próximo programa, queridos amigos, y un saludo y un abrazo muy afectuoso.